Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Todas y todos bienvenidos a otro vídeo más del Pioneras, para que no perdáis la costumbre. Vamos a hablar un poquito de la Supercopa, del Barça Madrid de este jueves. Y para ello, como no tenemos especialistas en el Real Madrid, pues tenemos a Borja. ¿Qué tal, Borja? Hola, buenas. Supongo que es lo único positivo de tragarse todos los partidos de la Liga F, el poder aquí a comentar alguna cosa sobre el Real Madrid Club de Fútbol femenino. Pero bueno, vamos a ver si sacamos una buena previa para que la gente vea por dónde van a ir los tíos en el partido. Lo único que deberías tener fotos tuyas de pequeño con varias camisetas. Para en momentos así, pues pones ahí el mini Borja con la camiseta del Madrid. Tengo una foto, pero claro, es de color gris. Tengo la de Rivaldo, no sé si fue de esa temporada también, de la 99-2000, creo, no me acuerdo. Pero que es gris. A lo mejor daba el pego para ser la del Madrid, la podría haber puesto en realidad. Claro. Sí. Bueno, yo tengo una camiseta con puesta del Real Madrid. En plan de cuando era en instituto. Hice una apuesta con... Esto da para una historia muy grande. Hice una apuesta con un actor medianamente famoso de España que iba a mi instituto y la perdí. Fue en no sé si un partido creo que la Copa del Barça, la Copa del Rey que el Barça perdió en su día y me tuve que hacer una foto con una camiseta del Real Madrid, pero no la puedo sacar por motivos... Por motivos X, ¿eh? Joder, macho. Un día tenemos de hablar de el instituto donde fuiste. Porque siempre sacas nombres random, fuera de... No, y hay más gente famosa en mi instituto, ¿eh? Y ya. Es que nos has dicho a veces otros nombres y, y ninguno era actor, por eso te digo. A ver, bueno, ya sé que va a haber decepción, porque estamos tú y yo grabando el vídeo justamente la semana donde dos noruegas han renovado. Pero bueno, ya hablamos ayer un poquito sobre ello. Dos renovaciones estructurales para el Barça femenino, es decir, se tenían que hacer sí o sí. Y nada. Y ninguna de las dos estará en la Supercopa. Y ninguna de las dos estará en la Supercopa. Sí, señor. A ver, la Supercopa de España, en Mérida. Barça-Madrid. ¿Qué esperas del partido? ¿Cómo lo ves? Yo espero un Barça bastante parecido al que probablemente vimos en el anterior partido de Liga, tanto a nivel de planteamiento como de nombres, porque precisamente no ha cambiado mucho de eso. Es decir, Caro sigue lesionada, Alexia obviamente también, entonces a nivel de nombres va a ser un poco parecido y a nivel de lo que te permite la plantilla también. Pero yo sí que espero quizás un Madrid muy, muy distinto, porque realmente el partido de Liga, el Barça fue bastante superior y el Madrid bastante anticompetitivo. Tanto en su día se habló mucho de la falta de actitud de las jugadoras del Real Madrid, lo cual me parece hasta un insulto para las propias jugadoras, porque no creo que una jugadora salga destensada a un clásico. Y creo que fue más errores estructurales y de planteamiento de Toril. Y yo espero que los reviertan y probablemente que den un giro hasta relativamente radical al propio planteamiento. Y tú que has visto más partidos del Real Madrid este año, ¿crees que el equipo, porque si no recuerdo mal, después de ese partido todavía han jugado partidos importantes de Champions contra rivales, contra el Chelsea, PSG han jugado después del partido contra el Barça y contra el Atlético también han jugado, sobre todo contra grandes equipos, porque si miras un poco los resultados, contra el resto de equipos de la Liga ganan con cierta facilidad, pero contra equipos grandes, ¿crees que ha habido una evolución en el juego del Real Madrid o se fue sobre todo a nivel de planteamiento probablemente. También es un poco injusta la comparación, porque el año pasado todos los partidos que jugaron, o casi todos, ahora me falla un poco la memoria, pero creo que casi todos los partidos de Champions se jugaron con David Aznar en el cargo y fueron planteamientos bastante, diría que reactivos, sobre todo en fase de grupos quizás contra el PSG. Y este año sí que han dado un cambio en ese sentido. Más allá de lo
lo que haya podido elevar el techo competitivo del equipo, el propio crecimiento de las jugadoras y la inclusión de jugadoras como Weir, que probablemente no, es su mejor jugadora. Creo que al Madrid le ha permitido elevar un poco el techo competitivo y también ir a ese tipo de escenarios con otro tipo de planteamiento. Ya no es tanto ser un planteamiento tan reactivo y encerrarse quizás tan atrás como ocurrió a lo mejor contra el PSG en el Parque de los Príncipes en la temporada pasada. Pero tuve este año que el Madrid sí que iba más a perseguir el partido y ser un poco positivo en ese sentido. Sí, pero me refería más a los que ha jugado este año. Es decir, a partir de perder contra el Barça, los partidos que ha tenido después contra rivales potentes, porque veo que las alineaciones son bastante parecidas. Es decir, el 11 que saca contra el Barça, ahora me va a ir a la memoria, pero salvo algún nombre, es prácticamente la misma que la que juega después contra el Chelsea en Madrid, creo que fue el segundo. Y contra el PSG fue algo parecido, es decir, más o menos juegan siempre contra equipos, contra los equipos top juegan prácticamente las mismas. Sí, a nivel de nombres, probablemente sí, quizás quizás puedan cambiar algo a nivel de planteamiento y a lo mejor el Atenea Feller ahí hay una variación entre solo una de ellas o en el centro del campo quizás. Maite Roz ha venido cogiendo algo de protagonismo en los últimos partidos, pero vaya, y a lo mejor pues tienen la opción de meter a Freya Siri si quizás quieren meter un poco más de físico, aunque personalmente no lo entiendo. Pero creo que desde el partido del Barça no he visto ni un crecimiento ni una diferencia significativa a nivel de planteamiento. Siguen, por ejemplo, presionando en el mismo 4-4-2 en intermedias, que es medianamente competitivo en Liga, pero a lo mejor en Europa se queda un poco corto. Y a nivel, por ejemplo, tampoco se convierte en un equipo particularmente reactivo que busque transiciones, porque siguen jugando, por ejemplo, con Esther, que no es una delantera que, por ejemplo, te puede ofrecer mucho en las descargas, dejar de cara y luego lanzar a Feller y Atenea, que sí que son un poco más en velocidad. Entonces, yo no he encontrado después del partido contra el Barça un cambio significativo, vaya. Claro. Y bueno, creo que ya podríamos hablar un poco de alineaciones. No sé si ayer estabas cuando comentamos un poco qué alineación podría sacar el Barça contra el Madrid. Que hablamos un poco el Roberto nos sacó de que si lo del sábado del Barça era una prueba para el partido contra el Madrid. No sé si el centro del campo, no sé si se va a atrever a quitar a Keira para meter a Pina en el centro del campo. ¿Cómo lo ves tú el 11 del Barça? Un poco lo de Patri de pivote, lo comentamos ayer, lo de que a lo mejor era una prueba Sí. dura de cara al... no, yo creo que realmente va a seguir utilizando a Keira de pivote y Patri de interior. Yo creo que el 11 va a ser bastante parecido, con la única diferencia de como Mariona va a estar disponible, quién ocupa el falso extremo, si es Pina o es Mariona. Y a partir de ahí creo que es la única diferencia, porque pensando en la línea defensiva va a ser la misma, la portería obviamente también. La delantera no sé si se atreverá quizás con Salma, pero creo que no, porque el mero hecho de dar amplitud en derecha con una jugadora pierna natural como es Chernogorchovic, creo que es importante para el propio Giraldez. Y Salma, al fin y al cabo, al ser Zula, tiene esa preferencia a meterse hacia adentro y restar esa amplitud, lo que condicionaría que tenga que ser Brons subiendo, tenga que subir Brons demasiado y exponer quizás la espalda suya y la de Mapi e Irene. Pero yo creo que es eso, yo creo que el 11 va a ser bastante parecido, con la única duda de en el falso extremo que prefiere. Si un perfil quizás más agresivo al espacio como Mariona o uno más asociativo como Pina. Y ahí un poco se abre también, que probablemente luego si quieres lo hablamos, si el Madrid para este enfrentamiento va a corregir cómo defiende a la falsa extrema, porque en el partido de Liga vimos como muchas veces Luciano perseguía a Pina y Pina recibía sola en el centro del campo, generando esa superioridad numérica de 4 contra 3 contra las tres centrocampistas del Real Madrid. Creo que de todas maneras donde hay más dudas es en la alineación del Madrid, pero la del Barça tú lo ves un poco parecido, entiendo, ¿no? A ver, yo la del Barça luego lo estábamos pensando. Bueno, y hay otro nombre que no hemos hablado. Exacto, el Oshoala Geise, porque no sé, lo leí en Twitter o no sé si lo puso Adri en el Discord. El tema de que
de que Oshoala, los partidos importantes del Barça, la delantera ha sido Geise, Ya. más que Oshoala. Es decir, Oshoala igual ha jugado algo más, pero los días importantes la titular ha sido Geise. Igual ahí es donde hay un poco más de dudas. Y a mí, sinceramente, el tema del centro del campo, tengo ganas de verlo. Es decir, igual es muy temprano todavía como para que quite a Keira, pero sí que es verdad, que es un poco lo que os comentaba ayer, que el último gran partido del Barça, que perdió contra el Bayern, Keira se la fuma en la media parte. Ya, pero yo creo que hay una diferencia, y es que Sí. creo que el Bayern no tiene la capacidad, el Real Madrid, perdón, no tiene la capacidad para replicar el tipo de planteamiento que ese día tuvo el Bayern. Entonces, a lo mejor targetean, esto lo he dicho en inglés, pero a lo mejor se enfocan mucho en anular a Walsh y a lo mejor en provocar el error en ella. Yo también creo que Walsh está bastante más suelta que por entonces. Sí, Entonces, no es sé. verdad. En el caso de Geise y Osola, pues hasta hace una semana yo te hubiese dicho que la titular era Geise. No sé si la Copa de la Reina a nivel emocional la ha dejado un poco lejos del 100% de Geise, y a lo mejor aprovechando también que Osoala tiene un buen estado de forma, apuesta por Osoala. Pero vaya, creo que no es como el año pasado, que solo tenías el perfil Jenny Osoala, y si no tienes Osoala no tienes amenaza al espacio, un poco lo que nos pasó en la final de la Champions. Sí. En este caso tienes Geise y Osoala, incluso puedes sumar a Salma si la pones como delantera centra, que las tres te van a dar profundidad al espacio. Entonces, en ese sentido, tampoco creo que sea un cambio particularmente significativo. Ya. Bueno, o Salma en izquierda incluso, y jugar con esa especie de doble punta cuando está con Oshoala, que también sería otra manera de meter al Madrid más adentro. Yo creo que en ese caso, en primer lugar, por el mero hecho de que los partidos que ha jugado contra el Real Madrid ha jugado con falsa extrema. Ya es algo que le ha funcionado bien. Y que aparte el Real Madrid tiene muchas dificultades para defender en intermedias, de quién coge la marca cuando a lo mejor el Barcelona consigue encadenar o cambiar de posición cuando hay rotación dentro del medio del campo y cuando se le suma Pina. Probablemente hay esas dificultades que tiene el equipo, para el Real Madrid me refiero, para saber a quién saltar, y a lo mejor eso el Barça lo quiere seguir aprovechando. Entonces basa un poco en el histórico y un poco quizás en esa debilidad, pero vamos, que si en la segunda parte ves que el Real Madrid lo ha corregido bien, yo vería factible que entrase eso, Salma en izquierda. Claro, es que aparte igual el tema de meter a Salma en izquierda sea más algo como un plan B, ¿sabes? Para tener otra alternativa, y realmente, claro, es que el plan A tiene que ser con un extremo sumando al centro del campo y con Rodolfo cogiendo toda la banda y tener esa superioridad. Igual sí que tendría que ir más por ahí. Sí, no, y si el Barça al fin y al cabo quiere no quitarle la posesión, porque la posesión mayoritariamente la va a tener el Barça igualmente. Pero probablemente el Real Madrid, en el único contexto donde pueda estar a la par del Barça, o no a la par, pero que puede estar en menor desventaja, es si tiene algo más de balón. Y si tú quieres quitarse ese balón, a lo mejor lo que quieres, y si quieres acumular todavía más posesión de lo normal, a lo mejor encaja más ahí Pina que Salma a la izquierda. Pero bueno, ya veremos cómo se enlaza eso. Y a ver, y el Real Madrid, aquí ya sí que me tienes que iluminar mucho más. Es que realmente han variado mucho. Yo lo único que tengo claro realmente es Misa en portería, obviamente, y en los centrales creo que va a seguir apostando por Sousa y Rocío Gálvez. A partir de ahí, a mí se me abren muchas opciones, ya sea por estados de forma o por qué planteamiento piensa Toril. Entonces, a partir de ahí, pues en el lateral está la opción de Kenty, Lucía o la propia Ivana, porque, por ejemplo, contra el Chelsea Champions jugó Ivana de lateral. No sé exactamente qué buscará Toril para contrarrestar quizás ese falso extremo. Lucía, no sé si fue más indicación de Toril o un error de Lucía en el clásico, el no saber hasta cuándo perseguir a Pina cuando se descolgaba para ir al centro del campo. Pero es que a Kenty tampoco la veo particularmente superior en ese aspecto. Entonces, personalmente no me atrevería a decir que lateral derecha va a jugar. Claro, pero Kenty puede ser que tenga más cintura igual, sobre todo por estatura. Es que al final el centro de gravedad de Pina es bajísimo para meterle a Lucía.
Ya, pero luego también se te abre la puerta de si realmente la lateral Toril la quiere para que mantenga la línea de 4 y no se descuelgue y prevea y tenga y haga un poco de prevención de las suyas de Rolfo, a lo mejor ahí sí te conviene más Lucia porque es más rápida que Kenty. Yo creo que en los duelos Ya. va a ser mejor, aunque igualmente Rolfo debería superarla con relativa facilidad. Eso en el lateral derecho. Y luego en el izquierdo, pues que está el caso de Esbaba y Olga, que por lo visto a Toril le gusta mucho Esbaba, pero a mí particularmente, yo a Olga la veo un paso por encima. Porque Esbaba en zona de finalización y, por ejemplo, a nivel de centros es un plus, pero creo que en todo lo demás es Olga relativamente superior. Me parece que Olga es bastante más difícil de superar que lo que es Esbaba. O sea, está en presión, que no sé si cambiar algo de la presión en el Real Madrid, pero Esbaba es una jugadora relativamente fácil de superar. Entonces, si quieren evitar eso, a mí me extraña un poco que no apueste por Olga. Claro, también hay otro tema ahí en el lateral izquierdo, y es que si el Barça te sale con Chernogorchevik de banda derecha, igual una jugadora como Esbaba, que es más alta y que tiene más corpulencia para defender el lado débil, que tampoco es que sea su especialidad, pero Olga, por muchas ganas que ponga, por ejemplo, el gol que metió contra el Madrid, o que ha metido varios bueno, el otro día dio una asistencia con un balón al segundo palo y con Chernogorchevik ahí ganando el duelo físico. Entonces no sé si por ahí el tema de Sbaba tiene un poco más de sentido, aunque estoy contigo totalmente. Me parece que Olga en el resto de aspectos es muy superior, pero claro, físicamente tiene ese punto que por mucho que quiera Olga no puede. Pero yo creo que a nivel de lectura defensiva, yo creo que Olga es superior. O sea, ya a nivel físico en cuerpos y demás y duelos, es verdad que a lo mejor eso va a estar por encima, pero es que en lo que viene siendo en correcciones, creo que Olga es superior también. Entonces, eso. Si lo que quieren es evitar lo más peligroso de Chernogorchevik, partiendo del extremo derecho, que son esas llegadas al palo largo, como estabas comentando, a mí se me hace difícil que las dos. Creo que Olga es la que más te lo puede apagar el fuego, pero tampoco es una diferencia muy salvable en ese sentido. Claro, es que al final Olga, por mucho que sepa leer y que esté muy atenta, si el balón es un poco alto, Bien picado y demás, sí, es complicado. Claro, por muchas ganas que le ponga, es un poco como lo que hablamos a veces de Jana de central. Por muy bien que lea las situaciones y por muy bien colocada que esté, hay una diferencia de centímetros que muchas veces no la puedes superar así como así. No, he visto que este año no han utilizado tanto, pero el año pasado contra el Barça sobre todo vimos mucho que directamente no había la duda, sino que jugaban las dos. No sé si... Olga de extremo, dices. Sí, claro, con Olga de extremo y... Es que aquí ya creo, y aquí es un poco ya donde digo que a partir de la defensa ya hable un poco la duda de si va a cambiar el planteamiento y cómo eso condiciona tanto el 11 como la elección de jugadoras. Este año al fin y al cabo está Feller, porque el año pasado estaba Cardona y juega en la otra banda de todas maneras. Sí. Pero este año al estar Feller, a lo mejor lo de Olga de extremo no es tan claro. No sé, particular, si pretende utilizar un doble lateral, probablemente Olga encaje más en eso. Pero tampoco sé si el Real Madrid va a querer ser algo tan defensivo. Y aquí es un poco ya lo que íbamos. A partir de aquí, tanto en el centro del campo como en la delantera, yo creo que aquí depende un poco el planteamiento que quiera escoger Toril. Si va a replicar lo del anterior partido de Liga, que para mí no debería ser el planteamiento, se quedaría con una extrema más natural, como probablemente sea Fler, aunque Olga también ha sido extrema en el pasado y demás. Y luego al centro del campo, pues, no sé, quizás hay jugadoras con más trato de balón y luego en punta Esther, Weir, o sea, no sé, aquí ya es un poco mirar, pero yo creo que a lo mejor el Real Madrid se debería plantear él si quiere a lo mejor tener un planteamiento más reactivo y a partir de ahí prescindir de Esther en la delantera y utilizar a Tenea y a Feller, que Feller sí que es algo que ha utilizado Toril en los últimos partidos, de colocar a Feller como punta, que sí que tiene muy buena capacidad de romper al espacio y con movimientos inteligentes. Entonces sí que hay un planteamiento más reactivo y un poco más parecerse a la Supercopa del año pasado, pero ejecutándolo mejor, porque sí que tiene esas piezas para transitar mejor con Feller y como Jorge tenía en la doble punta, pues puede ser un poco la idea. Y a lo mejor ahí te puede ser rentable el utilizar a Siri porque necesitas algo más de físico, pero si lo que quieres buscar el disputar algo la
posesión al Barça, yo ahí sí que apostaría por Maite, Zornoza, Weir. No sé cómo lo verás tú, pero Claro, es lo que te digo, te hablo un poco de por lo que las conozco y por lo que poco que he visto del Madrid. A mí me parece que una jugadora como Frey no te va a aportar mucho con un equipo como el Barça que tiene circulación de balón tan rápida. Es decir, entiendo que con un equipo que te cuelgue más balones, ahí puede ser más diferencial, pero es que al final tiene... Claro, es lo que digo, lo del físico que a veces engaña, ¿no? ¿Quién tiene mejor físico, Aitana o Feller? O Siri. discutible, sí. Que ¿Sabes? Es no decir, es tan claro, claro como. para jugar a fútbol y si el balón va por el suelo, para mí Aitana. O incluso para defender al Barça, igual prefiero a Tere Abelleira, que la veo que tácticamente es muchísimo mejor, Y que aunque... luego, está el factor de qué hace con balón, no ella con balón midiendo la portería de cara, sino qué puede hacer con balón cuando está presionada. Porque es Ya, una jugada que bastante tendente no bastante, pero sí que tiende al error más que Tere o que sí, Zornoza. Y eso con un Barça que va a presionar mucho arriba. De hecho, ya lo vimos que presiona muy bien. Te genera dudas, pues si pretendes salir con el balón y tener una relativa posesión, el Barça te puede castigar mucho con esas pérdidas y fomentándolas. Entonces, está bien otros motivos por los cuales a lo mejor no vería a Siri. A mí me parece que en general es difícil que el Real Madrid pueda salir con un planteamiento que pueda estar a la par del Barça. Pero el planteamiento menos malo probablemente sea eso, lo de intentar acumular algo más de posesión y a partir de ahí intentar que el Barça te minimice y ahí aprovechar alguna situación puntual incluso. claro. Y bueno, y el nombre propio del Real Madrid que tal, Caroline Weir, ¿dónde crees que la va a utilizar? ¿La va a seguir metiendo de media punta? ¿La va a colocar en una banda para dar un poco más de gente en el medio del campo? ¿La va a dejar más descolgada? Incluso antes que hablamos de la banda izquierda, no sé hasta qué punto le podría ir bien dejarla descolgada un poco en el sector izquierdo. No Puede sé, ser. ¿dónde crees? A ver, contra el partido contra el Barça creo que jugó Weir de falsa extrema en derecha y tampoco entró. Viendo el partido repetido, no tuve esa sensación de que Weir tuviese mucha incidencia en el juego, no por ella individualmente, sino a nivel colectivo y en los pocos contextos que le ofreció. Al fin y al cabo, cuando recibía entre líneas, era con un Barça muy estrecho y muy junto, que apenas permitía que una recepción de Weir por dentro tuviese algo de peligro, porque ya estaba Mapi encimando o Irene encimando. Entonces, si realmente quieres que Weir te pueda ser algo diferencial o incluso si, de nuevo, si quieres que el Real Madrid sea un equipo para ese partido que busque más el tema de transiciones, a lo mejor te merece la pena más dejar a Weir como media punta y con dos referencias como Feller o Atenia en vez de Esther te pueda estirar a la defensa rival, a la defensa del Barça y a partir de que Weir con un poco más de espacio de tiempo que en el partido anterior pueda sacar su talento, aunque sea solo para el penúltimo pase. Entonces, yo si fuese Toril es un poco lo que vería y donde creo que se puede castigar un poco más al Barça. Si vuelve a repetir lo de huir falsa extrema y el Madrid no tiene capacidad de estirar a la defensa del Barça, va a estar abocada a esa misma improductividad. Claro. Y bueno, y hay otro nombre propio que todavía no hemos nombrado y es Atenea. ¿Dónde, qué pasa con Atenea? Veremos una nueva historia de amor con Rolfo. Es que... Es que realmente cuando la cambió de banda, con Lucy tampoco hizo mucho. O sea, es como que las dos con Rolfo viene la coña un poco más de largo, porque en la Copa de la Reina del año pasado también estuvo un poco ahí sí. juguetona, digamos, no sé, pero no en el buen sentido. Y no sé, es que Atenea no ha dejado muy buenos clásicos particularmente, ¿no? O sea, no tengo el recuerdo de No. que Sí. fuese Bueno, diferencial en ninguno. sí, detalles. Detalles que el madridista te puede sacar. Recuerdo
igual sí, un caño a Rolfo, pero un caño, Sí. que luego igual ves la jugada entera y no coge luego el balón. Pero Claro, vamos, partido completo ninguno, claro. a partir de ahí se abre la puerta de decir, es porque ya tenía. No decir que no es tan buena, no me refiero a eso, pero el Real Madrid realmente optimiza a Atenea. Porque Ya. la mayoría de ocasiones donde, creo que lo comentábamos, de hecho, en alguno de los directos del año pasado, que en uno de los clásicos, que Atenea recibía muy baja. Sí, Muy baja sí, a nivel de altura, no de ella, sí. sino del juego. Entonces, si recibe en casi zona de lateral, realmente estás sacando el mejor partido o lo estás dando el mejor escenario a Atenea para que sea un poco diferencial. Que yo donde le veo quizás es en banda izquierda, retando a Brons, que probablemente sea la lateral menos capaz de minimizarla, porque Rolfo al menos a nivel condicional yo creo que la va a secar. Y a partir de ahí que con la diagonal hacia adentro pueda sacar su disparo, que también es algo que relativamente... Sí. Este año no tiene una incidencia goleadora particularmente alta, pero sí que tiene esa capacidad de disparo. Sí. Entonces, no sé, y ahí se abre un poco la vea también. Yo lo que no veo particularmente es lo de Esther. Es la titular delantera y no lo digo precisamente para dar sitio a Naikari, sino para eso, para a lo mejor tener una doble punta con Feller y Atenea. Pero es que Esther no ha marcado ningún clásico y tampoco tiene una incidencia particularmente positiva a nivel de equipo. Porque, por ejemplo, el año pasado, en el clásico de cuartos de ida, sí que es verdad que generó algo a nivel de duelos y demás, pero es que estaba emparejada con Pere en el momento en el que entró Irene y en la vuelta jugó Irene, es que Esther no pudo producir casi nada en esos escenarios. Entonces, realmente al Madrid le compensa tener una delantera que no te amenaza el espacio, que no te gana tantos duelos y demás. No sé, yo creo que si mantiene a Esther, más allá de a lo mejor alguna jugada suelta que pueda pillar en el área, no creo que sea un factor muy diferencial. Porque la idea de meter a Esther en doble punta con Feller y que ya no evidentemente porque Esther tenga una capacidad de crear juego muy alta, pero sí que sin balón y es la sensación Es de agresiva, los sin balón. claro, a mí la sensación de los clásicos del año pasado era que Esther ofensivamente no te hacía mucho, que muchas veces se iba a sitios que era absurdo, porque si ya el Madrid le costaba estirar, imagínate, la delantera está al lado de la pivote mordiendo, pero sí que es verdad que al menos pensaba, al menos da ese carácter al equipo que quieras o no puede contagiar a alguien más. Pero Entonces, Esther a 40 metros es productiva. no, con balón no, pero... No, con balón digo sin balón. Es decir, las carreras al espacio, para ser realmente una amenaza, te las tienes que creer. Y las centrales del Barça como tal, yo las de Feller me las creería y las de Atenea me las creería, pero realmente Esther no es una amenaza al espacio tan prominente. Entonces, a 50 metros del área, desde la divisoria, a mí se me hace difícil que sea un contexto donde el espacio te pueda... No, Es verdad que fija y que pueda arrastrar y demás, pero tampoco... Y además el Barça tira muy bien la línea fuera de juego, por lo cual para anularla también, no sé. A mí se me hace más... Es que si al menos no te amenaza el espacio, pero sí que te puedes ganar esas disputas, esas segundas jugadas o esas prolongaciones, yo lo compraría. Pero es que tampoco te produce mucho en ese sentido. Bueno, es que estaba pensando más, es que estaba casi que sin pensar en el ataque, estaba más pensando, por ejemplo, al Barça, yo creo que una manera, si la quieres presionar un poco, o aunque no quieras presionarla, me parece importante que alguien esté cerca de la pivote, sea cual sea Patri o sea Keira. Es importante de que alguien ahí que muerda y que incomode. Y si no es Esther, y si metes ahí a Weir, no sé hasta qué punto va a incomodar por ahí la circulación del Barça. Pues que yo tengo una sensación un poco contraria. Bien, el año pasado en el partido de Liga, o sea, el año pasado, perdón, en esta temporada en el partido de Liga, el Barça Bueno, encontró bastante fácil. Sí, vale, pero me refiero a esta temporada, sí. En el partido de Valdebebas, el Barça encontraba muy fácil el pase dentro a Patrick Walsh. Es verdad que también Patrick Walsh juega muy bien sin balón, pero realmente la presión de la primera línea de Esther no era particularmente buena. Creo que fue junto a Weir la otra que presionaba. Pero el año pasado, el anterior, yo sí que vea, por ejemplo, en el clásico que jugó Aslani, sí que veías que ella hacía bien esa diagonal compensatoria. Pero yo con Esther, honestamente, no tengo esa percepción. Entonces, a lo mejor si la doble punta esa tenía Feller, te la hace igual de mal,
o no tan bien, pero creo que al menos a la hora de achicar metros en presión sí que es algo que te pueden dar, que Esther no tanto, porque Esther no tiene esa velocidad y esa capacidad de recorrer metros en tan pocos segundos. Entonces, no sé, yo por ahí un poco es lo que veo más posibilidades. Claro, y al final si el Madrid te juega con una doble punta, también medio obligas a que Mapi no pueda, o sí que puede, pero que tenga más reparo en ponerse a la altura de la pivote. Porque al final si pierdes ahí el balón, esperemos que no nos escuche Toril después de esta masterclass contra el Barça, pero al final es un poco eso. Al final si los cuelgas a dos arriba, uno de los gran que es ese, que te puedan pillar en una contra. Luego hay otras cosas dentro del Real Madrid que son un poco más difíciles de compensar porque directamente no tiene las piezas. Por ejemplo, en el anterior clásico vimos lo de, por ejemplo, cuando extendía Pina y las pocas veces que le perseguía Lucía, cómo se abría en el sector un espacio que atacaba a Geise y donde dominaba bastante a Catherine Sousa. Ya hemos comentado que ya sea Osola o Geise lo van a poder ejecutar bien, pero eso es un hueco, por ejemplo, donde yo veo que el Real Madrid, salvo que repliegue mucho, va a seguir sufriendo. Y luego también hay otra serie de problemas, no de problemas, sino de cosas estructurales que el Madrid no tiene porque le faltan piezas. Y es en salida de balón, comentamos lo de Freya Siri, pero Rocío y Sousa tiene algo más de buena salida de balón, tiene algo mejor, pero es igualmente tendente al error. Y es un escenario también del Barça con la presión, si la tiene bien afinada, le va a hacer también bastante daño. Bueno, también depende de a qué quiera jugar el Madrid. Es decir, al final, para meter un balón entre central y lateral, tampoco hace falta tener una gran salida de balón. Con hacerlo rápido. No, pero es verdad que el Barça te achica bien. Entonces, sí. Yo con eso también estaba pensando de Toril va a copiar el planteamiento de otro equipo de la liga donde el Barça a lo mejor ha podido sufrir. Y pienso particularmente en la Real Sociedad. Ya. He comentado de que el Real Madrid toda la temporada, casi toda la temporada viene presionando o al menos el bloque alto es un 4-4-2 en intermedias, pero a lo mejor lo que pasa es hacer puras marcas individuales como hizo Natalia Arroyo con la Real Sociedad o alguno de los otros equipos que han podido, porque sí que veo que presionar en marcas individuales es algo más fácil de adaptar que, por ejemplo, el planteamiento del Bayern, que sí que era un planteamiento bastante más trabajado y complejo a lo mejor de implantar en poco tiempo. Ya. Pero lo de la Real, a mí, lo de marcas individuales, por ejemplo, me parece que es un escenario donde a lo mejor el Real Madrid podría sacar algo más. Sí, pero ves, justamente eso es un poco lo que os decía el otro día del partido del Sevilla o el día que os lo comenté el día de la Real. Claro, ahí está la importancia de haberlo hecho otras veces y de hacerlo siempre. ¿Sabes? Es decir, Natalia Arroyo, el día en el Johan que ganamos en el último minuto, ahí sí que Natalia podía mirar a la cara a sus jugadoras y decir, haced esto, y las jugadoras iban a muerte a eso. Y seguían hasta donde hacía falta, y aunque se fueran de posición, seguían porque sabían que su compañera seguiría a la suya, y iban a ciegas con esa idea. Claro, ahora no le puedes decir al Real Madrid, aunque entiendo lo que dices, que a veces es más las ideas que tenemos nosotros desde fuera, y probablemente el Real Madrid probablemente no, seguro, el Real Madrid puede hacer lo que hizo la Real, pero claro, al no haberlo hecho antes, hacer una defensa así contra el Barça es muy arriesgado. Y también que en ese sentido no estás anticipando lo que el Barça puede haber corregido respecto a las marcas individuales, porque el Barça ha sufrido con ello, pero desde el partido de la Real Sociedad, no sé si a lo mejor luego vimos otro partido donde le marcasen en individuales, pero realmente Toril tampoco sabe y nosotros tampoco si el Barça evoluciona en ese sentido a nivel de entrenamientos. Ya. A lo mejor ahora sí que tiene la capacidad de sortear las marcas individuales y si el Barça lo consigue, teniendo al espacio la amenaza de Geise, Osola o Salma, es verdad que tenéis un escenario donde el Real Madrid no puede ganar porque se las van a comer a las centrales, al espacio, vaya. Sí, sí. Hombre, yo tengo la sensación que sí, que el Barça ahí, al menos en el centro del campo, lo veo como más abierto y más alto que el día de la Real o que el día del Levante.
ahí sí que me da la sensación que el Barça se puso al nivel de que le corresponde y que subieron a alturas y que el juego ha sido bastante mejor, en mi opinión. Y ahora que decías hablábamos de lo de la Real y tal, bueno, no sé si tienes algo más del Madrid. No, realmente todo lo que tiene apuntado ha sido un poco ya lo que hemos comentado a raíz de comentar las alineaciones. Pero Vale. vamos, que, bueno, me faltaba una cosa solo, que es verdad también que en el partido de Liga, el Real Madrid a nivel de comportamiento defensivo y de bloque defensivo fue un poco anticompetitivo, a nivel de que el Barça encontraba muy fácil pase dentro a la espalda de sus pivotes, de Tere y de Zornoza, creo que era ese día. Y yo espero también que el Madrid corrija un poco eso, porque si el Barça vuelve a encontrar tan fácil el pase dentro y a lo mejor no tener que ir... o sea, yo si fuese el Real Madrid priorizaría que el Barça fuese más por fuera a que me encontrasen el pase tan fácil dentro. Y eso sumado a lo de Pina siendo casi jugadora libre en el centro del campo entonces yo por eso espero que el Real Madrid en ese sentido ajuste y sea un partido más competitivo. Claro. Bueno, es que lo ideal para el Real Madrid sería intentar anular por dentro al máximo posible para que tenga el 1 contra 1 Chernokorchevic, por ejemplo. Exactamente. Pero, sí, que sea la libre, sí. claro, Pero claro, para eso te exige... Perdón, sí. No, digo que es un poco lo que pasa, lo que muchos equipos probaron de hacer el año pasado contra el Barça, hasta que el balón acababa en la banda y encaraba Hansen o Lique. Y claro. Totalmente. Claro, pero eso te exige que si no hay, lo que tienes que hacer es no ofrecer ninguna ventaja dentro del rival para obligarla a ir fuera. Pero lo comentado, si el Real Madrid en los saltos de presión en bloque defensivo, perdón, los saltos son tan malos, no hay movimientos compensatorios de yo salto esta jugadora que alguien me cubra mi espalda, que cierre un poco el intervalo. Si esas cosas no ocurren, como no ocurrió el día del Barça, van a seguir el mismo problema. Entonces ahí yo espero eso, también margen de mejora. Pero vamos que sí, claro. Ya todo lo demás creo que ya he comentado todo lo que tenía apuntado el Real Madrid. No, nada, un poco también hablando de la Supercopa, la otra eliminatoria me parece que es más claro quién va a ganar. No sé cómo ves un poco la Real Sporting Huelva. Yo como fan de la Real Sociedad, o fan de Natel Arroyo más diría, yo no estaría tan confiado. Sobre todo, no por tanto porque el Sporting de Huelva puede plantear un tipo de partido peligroso, sino por el mal momento, malas sensaciones que viene arrastrando la Real Sociedad en los últimos 2 partidos. Sí. Especialmente el de Valencia fue particularmente duro a nivel de que no jugaron nada bien. Sí. Entonces, al venir con sensaciones tan raras, sería un poco más cauto. Si fuese otra parte de la temporada o el año pasado, te diría que favorito la Real, pero siendo las circunstancias actuales, no estaría muy seguro. Pero vamos, que si es la Real Sociedad será una bonita final, si pasa el Barça también. Es que el otro día vi un rato, sobre todo la segunda parte, el partido contra Valencia, y la sensación, tampoco estaba muy pendiente, pero la sensación es que todo el rato que iba mirando, estaba atacando a Valencia. Es decir, no era un acoso y derribo, pero yo esperaba un partido más volcado en el área de Valencia que no al revés. Y aparte es que el partido iba empatado. Es decir, hasta que mete ese golazo con la izquierda ahí, Berta Pujadas, el partido estaba bastante igualado como para que la Real no hubiera tenido la capacidad de llevar el partido. Es decir, no fue un partido donde la Real, al menos la segunda parte, donde la Real fuera clara, dominante y en un balón, en un córner pierdes el partido. No, para nada. O sea, el Valencia le puso muchas dificultades tanto en salida de balón como para luego cuando defendíamos en campo propio, que no pudiesen encontrar ni a Mayur ni a... O sea, lo único que de peligro que pudo generar la Real Sociedad fue en la primera parte cuando Nerea encontraba alguna mínima ventaja, pero luego en la segunda parte que también no sé si Nerea mentalmente estuvo un poco más desconectada por el transcurso del partido, a partir de ahí ya la cosa estuvo un poco jodida, a nivel de que no tiraba, ya se veía venir el gol en contra. Sí. Pero bueno, a ver si él corrige un poco Natel Arroyo y eso, y consigue pasar. Claro, es que aparte, viendo lo que vimos el fin de semana con el Sporting de Huelva contra el Barça, como la Real no esté con un poco más de chispa arriba,
ese bloque bajo se les puede atragantar un montón. No, absolutamente, sí. Que más es un equipo que defiende relativamente bien. Entonces habrá que confiar en que encuentren a Mayura en sus movimientos estos tan típicos y tan buenos que tiene y a ver si aparece un poco lo de Nerea. No sé si Sporting de Huelva irá a presionar tan arriba, pero vaya. Ya. Y lo otro que te quería preguntar ya un poco englobando todo de la Supercopa y no quiero que suene a que no cuento con el Sporting de Huelva para la Supercopa, pero ¿cuál de los dos equipos te da más miedo para jugar contra el Barça? Viendo lo que hemos visto esta temporada, ¿puede que la Real sea un equipo más peligroso contra el Barça y que nos tienen la medida un poco más cogida? ¿O siendo el Real Madrid te da más respeto a la semifinal que una hipotética final? Es una muy buena pregunta. Gracias, Borja. Nada. Yo no sé, creo que depende un poco del planteamiento del Real Madrid. Si el planteamiento del Real Madrid es que incluso hasta la Supercopa del año pasado, que fuese 0-1 con el gol final de Alexia, pero que si tú ves el partido realmente y te alejas un poco del resultado, ves que las ocasiones fueron bastante más del Barça. Es que realmente el Real Madrid a día de hoy no ha puesto en serios peligros al Barça. Y el día, por ejemplo, de la ida de cuartos está totalmente condicionado porque el Barça estaba tieso como un palo y las jugadoras no presionaban. Fue el primer partido donde Aitana y Jenny, que era la doble punta, no presionaban. Eran una doble punta más pasiva, por ejemplo. Y estaba un poco condicionado por eso y aún así luego se lo sacó 3-1. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si el Real Madrid no hace un planteamiento radical a lo que hemos visto hasta ahora, yo temo más a la Real Sociedad, pero por el mero hecho de que ya hemos visto que tienen bien ajustadas las marcas individuales y que luego tienen argumentos para salir con balón y para superar la presión del Barça. Entonces es un poco la historia. Es verdad que en este tiempo del anterior partido de la Real Sociedad han tenido alguna baja, como puede ser la de Ceci, de Cruzado, que ese día contra el Barça, por ejemplo, en salida de balón les aportó muchísimo porque limpiaba varias veces a Torrejón cuando saltaba. Y es un poco la cosa. Yo personalmente creo que el Barça es favorito para la Supercopa y bastante favorito. Ya me lo pareció cuando en el partido de Liga me pareció que era bastante superior al Real Madrid y no ha cambiado mucho la historia desde entonces, yo creo. Claro. Sí, no, es que un poco es esto y es lo que comentabas antes del partido del año pasado de la de la Supercopa también. El día ese del gol de Alex en el último minuto, claro, ahí alabamos mucho el planteamiento del Madrid. Y el planteamiento del Madrid fue que Misa estuvo a un nivel altísimo. Y también las nuestras un poco fallonas, pues recuerdo una de Rolfo que era delante de la portería, pero delante es a 1 metro y que la tira fuera. Ya. Entonces ya. es como... Ya. No, es que es un poco lo que hablábamos antes de la Real Valencia del domingo, que tú veías la segunda parte y no había la sensación de la Real en cualquier momento va a ganar el partido. Es la gran diferencia con el partido este de Supercopa. Bueno, veremos la semifinal esta. Yo al final espero que la Real pase, para que no pase un poco como en la Copa de la Reina, que a la final entonces ya quedó un poco más descafeinada. Y nada, y poco más. Y a ver el partido el jueves. Pero bueno, somos optimistas, ¿no? Pero sí, o sea, no nos han dado motivos para ser ni ligeramente pesimistas, vaya. Siempre confiantes. El partido, por cierto, es a las 6:30, que lo han cambiado de horario, que lo han adelantado, lo dijeron hace 2 días, porque como que se solapaba con el partido del masculino de Copa. Sí. Y es a las 6:30. Perfecto. Si ya tenía pocas opciones a verlo, ahora todavía menos. Pues nada, yo creo que ya hemos repasado un poco todo lo del Madrid. No hemos solapado casi nada con las renovaciones de Engen y Hansen, aunque había miedo de que nos fuéramos un poco por ahí. Y menos de 50 minutos, pues es una maravilla.
¿Tú te has fijado que esto solo pasa cuando no está Alberto, no? Por lo que sea. Es que ese labio asturiano que se pone ahí a divagar es la razón. Alberto No. no me veis. No es por crear polémica, pero es que ayer Roberto al acabar dijo que habíamos hecho menos de 1 hora y media justo porque se había ido Borja. Claro, hoy tenemos que atacar un poco a Roberto por poderlo haber hecho en 45 minutos, que esto es maravilloso. El Uboada va a estar orgullosísimo de nosotros después de esta gran previa. Pues nada, ya no hay mucho más que contar. Ya esperar un poco al... Bueno, el jueves hay a las 6:30 y mañana, ¿qué hora? ¿Sabes la hora del Sporting Real Sociedad? Sí, media también. 6:30 también. Perfecto. Pues nada, poco más que añadir. Muchas gracias, Borja, por poder pasarte por aquí y hablarnos un poco del Madrid. Nada, aprovecho aquí mis conocimientos de la Liga F y de compartir comentarios con gente del Real Madrid. Y nada, espero que a la gente le haya servido para un poco de cara a la previa y eso, y que gane el Barça, a poder ser. Exacto. Pues nada, nos vemos en la próxima. ¿Y tú, te vas a suscribir o qué? Puede pasar. Puede pasar. Que ya veremos cuándo es, porque esto, el Pioneros es así. Podemos estar 2 semanas sin hacer nada y hacer directo y vídeo 2 días seguidos. Esto es así. Así que nada, nos vemos a la próxima y adiós. Adeu.